Ahora, como adelantábamos hace un rato, estamos con Sofía, quien nos va a introducir o vamos a seguir profundizando el tema del paro migrante, pero desde la perspectiva desde el deporte. Así es, ¿Qué tal, hola Sofía? Bienvenida a Avispando el Agitero. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y en sí, nada, empezar este segmento deportivo con el recuerdo, ¿no?, que nos traen jugadores extranjeros que nos empiezan a preguntar esto que decías vos, de qué tan argentino es el fútbol argentino. Así es, antes de que empezar a desarrollar la historia, desentrañar, como dijimos la semana pasada, que le gustó también a nuestra compañera Lu, nuevamente darte las bienvenidas, es Sofía Torres Chimino, ¿sí? Sí. ¿Bien dicho? Sí, bien. es una de joda. La Rioja y está estudiando periodismo deportivo acá en La Plata. Sí, ¿no? así es. Así es, así que esperamos tenerte una vez por mes acá y nuestra idea es hablar del deporte desde una mirada particular, no tanto desde Desde TIC. Desde TIC, desde las fechas, digamos, del fútbol argentino, o de las cuestiones más hegemónicas de lo que sucede en el fútbol, en la AFA y en los diferentes deportes, sino intentar mirar algunas cuestiones que nos pasan de costado en el deporte y que vos puedas encontrarlas, y que me parece que para hoy, que estuvimos hablando hace un ratito sobre el paro migrante, has encontrado algo, ¿no es así? Sí, así es. Les traje la historia de un gran jugador, un guardameta grande, que es José Soriano, justamente, aquel mítico arquero de La Máquina de River, que a pesar de ser extranjero no le limitó en nada a ser capitán y así ser llamado el caballero del deporte, y que luchó por los derechos de los futbolistas. Así es, José Eusebio Soriano Barco, ¿sí? Así es el... ¿De dónde era? De Perú, específicamente de Chiclayo, donde empezó su carrera deportiva siendo jugador de básquet, o sea, en ningún momento se propuso ser jugador de fútbol, y siendo agrónomo, trabajando en una finca azucarera, es donde empieza a jugar al básquet, donde le permitió llegar al básquet, y por su gran altura lo invitaron a jugar a un partido con los Diablos Rojos, el equipo de ese pueblito, y gustó ese arquero. Varios equipos lo vinieron a buscar. De hecho, él, gracias a ese encuentro que tuvo, fue convocado al seleccionado peruano y pudo participar de lo que sería el sudamericano en el año 1942. Muy bien, década del 40, entonces es en la cual Soriano jugó, ¿no? Sí, es tenida en cuenta como una de las mejores épocas del fútbol argentino. Así es que Soriano, ya un año previo al sudamericano, ya lo vinieron a buscar varios DTs del fútbol argentino, y solamente en ese momento el presidente Florencio Sola, que es en ese momento el presidente de Banfield, lo logra convencer y lo trae a jugar al Taladro del Sur. Y gustó, la verdad que tenía un estilo propio, era uno de los primeros arqueros, por no decir el primero, que empieza a salir del arco y empieza a ser el precursor de la chique. Nadie hasta ese momento hacía la chique. Qué bueno eso que contás. Y él, justo un peruano, trae ese estilo que después muchos arqueros lo empiezan a popularizar. Claro, pero parece que sus características no solamente tenían que ver con lo deportivo, ¿no es así? No, ya cuando Soriano estaba en Banfield, lo viene a buscar Liberty, el presidente de River, para que juegue. Sola dice que habían hecho una propuesta a un salario imposible de pagar, pero Liberty al otro día les trajo el cheque, o sea, sí o sí lo quería entre sus jugadores, y es así en donde Soriano empieza a conocer cómo vivían los jugadores con sueldos bajísimos, y empieza la lucha por los derechos de los futbolistas. Acá ve como varias figuras ya anteriormente no recibían un sueldo. De hecho, él lo habla en varios libros, que lo que hacían los equipos en ese momento era pagarle un sueldo exorbitante a algunos 2 o 3 figuras, y los demás eran explotados. Exactamente. Entonces él empieza, ¿no es cierto?, a organizarse junto con otros jugadores. Es ahí en donde aparece Roberto Danza, el ex capitán en ese momento de Ferrocarril Oeste, y en su casa empieza a llamar a jugadores de primera y segunda
que sería la B en ese momento, para que se organicen y empiecen a marcar, bueno, qué derechos tenían que tener ellos como futbolistas. Ajá, empezó ahí una suerte de reuniones en su propia casa, de reuniones sindicales, ¿no? Para defender un poco sus derechos, como decís. Claro, como gremio. Donde exactamente, si bien ya existía el gremio de futbolistas, no era reconocido por el gobierno, el gremio existía desde el año 44, entonces una de las cosas que los futbolistas reclamaban era un sueldo mínimo, la libertad de contratación una vez cumplido su contrato firmado, porque lo que pasaba es que los equipos querían extender sus contratos así nomás, y el reconocimiento justamente de futbolistas argentinos agremiados. Entonces, él empieza a dar los primeros pasos, se va, ¿no es cierto?, de River a fines del 46, y al año siguiente se realiza la primera huelga de futbolistas, que dicho sea de paso, es la primera huelga que enfrenta el primer gobierno de Perón. Bien, y no sé si sabes cómo reaccionó la patronal, en este caso sería los clubes. Sí, los clubes no querían para nada, o sea, esta situación, de hecho ellos seguían en la idea firme de pagarles esto a los jugadores, muchos jugadores, figuras, leyendas, así podemos traer a Corbata, por ejemplo, vivía en una cueva básicamente en lo que sería Racing y no cobraba un sueldo y era para lo único que lo alcanzaba. Entonces es por eso que se empieza esta lucha para establecer un piso mínimo del salario. Claro, todo esto teniendo en cuenta también quizá, me imagino ahora la solidaridad de Soriano, que él cuando fue llevado, como vos contás, de Banfield a River, sí recibió un cuantioso sueldo, ¿no? Para esa... Claro, no solamente fue lo que sería para contratarlo, sino después el sueldo. Él de hecho pide también un sueldo exorbitante porque no se quería ir de Banfield y sin embargo Liberty se lo da. Se lo da y entonces a pesar, digamos, de él estar cobrando un buen sueldo, se solidarizó también para que el resto de sus compañeros no sean un poco defendidos los derechos del resto de los jugadores. Sí, de hecho, bueno, esta huelga, ¿no es cierto?, dura 40 días. En ese momento... una de las situaciones que pasaba, Racing estaba siendo puntero del torneo y no se presenta a jugar las últimas 2 fechas, justamente apoyando la medida de los jugadores. Si bien los demás equipos lo hicieron, Racing fue sancionado con la quita de puntos, pero después de 40 días la huelga se levanta, llegando a un acuerdo con el gobierno, pero el gobierno agregando a eso un techo sería sobre lo que iban a cobrar, claro, que hasta ese momento eran 1.500 pesos. O sea, ese era el techo que tenían los jugadores. Claro. Mirá qué interesante toda la historia entonces de Soriano y todas podemos decir que son los primeros futbolistas que se organizaron gremialmente quizá en el fútbol argentino. Sí, de hecho Soriano, o sea, recibe su apodo por eso, porque era... ¿Cuál era su apodo? Era el caballero del deporte, era mirá, un tipo muy respetuoso, tanto para los árbitros como para los jugadores. De hecho, cada vez que iba a hablar con el árbitro se quitaba la gorra. Es un detalle, pero en ese momento era... protocolo. Exactamente. Sí. Y con sus compañeros también, en la cancha de Racing, iban a disputar un partido River y... da en esa casualidad que uno de los jugadores, el Charro Moreno, era exjugador de Racing, volvía de México, entonces como Soriano veía que iba a recibir insultos desde la hinchada de Racing, dijo, bueno, entremos juntos y así se dio que empezó como eso de el caballero del deporte. Qué buena historia eso de entrar juntos para que no le insulten tanto a su contrincante, ¿no? Sí, para que no le insulten en realidad. Esto se asemeja a lo que hablábamos hace un ratito que también sucedió en Racing, ¿no? De otro jugador que le pidió a la hinchada de la barra que no cante ciertas canciones. Sí, pasó hace 2 años exactamente, donde Oscar Romero lo que hizo fue, bueno, pedirle a la hinchada que dejara de cantar los cantos xenófobos que ya sabemos que están en la tribuna. También, o sea, justamente haciendo decir de que
extranjeros hay en el fútbol. De hecho, hasta el año pasado participaron 89 jugadores extranjeros. 89 extranjeros en la primera del fútbol argentino. Exactamente, 89. solamente en la primera, o sea, las demás categorías no hay, o sea, un registro, pero es impresionante la cantidad de extranjeros que hay. Entonces, esto de que le da una mixtura diferente al fútbol, que nos hace conocer otras culturas y otras formas de jugar. Claro, me contabas que vos estuviste ese día en la cancha, jugaba Racing Boca. Sí. Y vos estabas cuando Romero, el enganche de Racing paraguayo, ante tal canción, se acercó y pidió por favor, además estaba siendo el jugador del partido, según me acuerdo, y pidió que por favor dejen de cantar esa canción. Sí, es un canto que en sí yo puedo decir que es algo que empieza la barra, siempre en general los inadaptados del fútbol es generalmente los que empiezan con estos cánticos, y que, o sea, la tribuna, o sea, se acopla, y en este caso no lo hizo. De hecho, empieza lo que serían los laterales de la barra a decir que dejen de cantar o a cantar otra cosa, claro, para tapar justamente estos cantos nefastos que lo único que hacen es ennegrecer al fútbol. Muy bien, muy buena también la actitud entonces de este también migrante, podemos decir, ¿no? Como Romero, que hizo callar un poco a la Guardia Imperial, a la barra de River que cantaba, de Racing, perdón, que cantaba esta canción xenófoba. Otro dato que tira acá un oyente con respecto a los migrantes en el fútbol es que el máximo goleador en la historia del fútbol argentino es un jugador que vino de Paraguay, que es Arsenio Pastor Érico Martínez, ¿sí? De Independiente, bueno, también en la década del 50, leo acá, que es el mayor goleador en la historia del fútbol. Así que bueno. Interesante, Sofi. Bueno, bienvenida a Avispando la Gitera. Esperemos que encontrarnos de nuevo y poder laburar un poco también la historia del fútbol. Y bueno, una pregunta que queda en el aire y de otros es... deportes también, sí. ¿no? Perdón. Sí, quedó en el aire la pregunta. Que no hice. No, digo, ¿qué tan argentino es el fútbol argentino y cómo eso en realidad está en diálogo, como decías recién vos, de las formas de jugar, de hasta cómo un arquero introduce una forma de hacer fútbol? Así es lo que tiene la tanta incorporación de jugadores que hacen enriquecer al deporte. Claro, el mestizaje, como escuchábamos en la canción anterior. Quería preguntarte, Aye, ¿cómo era el graffiti que viste, que sí, me contaste hace un ratito que me encantó? Bueno, migrantes, por favor, no nos dejen solo con los argentinos. Ahí está, no nos dejen solos con los argentinos, por favor. Por favor.